Croqueta. El otro día estaba en una cafetería. ¿Tomándome un qué? Pues un café. A ver, que hay más cosas en una cafetería, ¿no? Pero bueno, yo en concreto me estaba tomando un café. Y justo detrás de mí, en una mesa, había una pareja haciendo lo mismo. ¿El qué? Tomándose un café. Podía escuchar lo que decían y la conversación me tenía atónito. Y me dirás, Manuel, eres un cotilla. Y yo te digo, no. Porque no me interesaba en absoluto lo que estaban hablando, sino qué estaban hablando. Y es que la conversación sonaba más o menos así. As fir Echer Wagner die EU zu reformieren oder mis den Vertrag oplesen, aber null fenken. Ich meine, mir werden nicht allein kommen, für die Verträge abzulesen. No tenía ni idea de qué lengua era. Y hasta ahí podría ser todo normal. Por suerte, hay un montón de lenguas que todavía no conozco y de las que no tengo controladas todavía su sonoridad, su musicalidad, su ritmo, su cadencia, etc. El problema de esta lengua que estaban hablando estas personas era que podía entender cosas sueltas. A ver, esto a veces aquí me pasa mucho con la lengua neerlandesa. Al ser hablante de alemán, pues cuando me topo con algún que otro neerlandés y hablan en su lengua, pues quieras o no, alguna frasecita o palabrita suelta pillas. Pero esta lengua, ya os digo yo, no era neerlandés, estaba perdidísimo. Así que la pregunta era, ¿cómo podía entender parcialmente una lengua que ni sabía cuál era? ¿Cómo resolví mi duda? Preguntando amablemente. La pareja era de Luxemburgo y estaban hablando el idioma luxemburgués. Y dije, ¡ah! Pero si yo esta lengua la conozco, sé que existe. Pero claro, nunca la había escuchado en vivo y en directo. Live television? Así que me dio por pensar en la cantidad de lenguas que están por ahí y de las que no sabemos mucho o nada. Así que habrá que romper esa barrera, ¿no? Mi nombre es Manuel Lunardi y hoy hablamos de las lenguas de Luxemburgo en la barrera del idiota. Luxemburgo es un país pequeño pero matón. Está en mitad de Europa, entre Francia, Alemania y Bélgica. Pero es el país más rico de la Unión Europea. Y con el PIB per cápita más alto del mundo. Ah, y el país tiene más coches que personas. Pero ese dato aquí hoy no nos interesa. Aquí venimos a hablar de lenguas. Y es que un país del tamaño de, no sé, la provincia de Vizcaya tiene hasta 3 lenguas oficiales. El francés, el alemán y el luxemburgués. Pero vamos por partes porque es algo un poco más complejo que esto. De hecho, quédate hasta el final porque te traigo una lengua de Luxemburgo que no esperabas. Wow. Francés. El francés en Luxemburgo es el idioma más hablado del país. Es el idioma que domina en la vida pública y es la lengua franca de Luxemburgo, es decir, la lengua que hablan todos para entenderse entre todos. Por eso es la lengua que se utiliza más en el ambiente laboral luxemburgués. Sin embargo, en el ámbito privado, en la casa de cada uno, el francés lo habla un 22% de la población. Alemán. De las 3 lenguas de Luxemburgo, el alemán es la lengua menos usada. Públicamente se utiliza en la educación, como se utiliza también el francés, y también en los medios de comunicación, y es una lengua muy útil para el turismo de Luxemburgo. Pero en lo privado, solo un 5% de los luxemburgueses la utiliza. El alemán en Luxemburgo siempre suele tenerse como tercera o cuarta lengua, pero muy raramente como primera o segunda. Y ahora vamos con el plato fuerte, el luxemburgués. Quizás ni siquiera habías oído hablar de esta lengua, así que déjame en comentarios si conocías esta lengua antes de ver este vídeo y ya de paso suscríbete y dale a la campanita para estar al tanto de noticias tan interesantes como esta sobre lingüística e idiomas. El luxemburgués es la lengua nacional de Luxemburgo, pero no ha sido lengua oficial hasta 1984, o sea, ayer. 1984, la novela de Orwell, ¿no? De Orwell. Pero Manuel, el luxemburgués no es una lengua, es un dialecto del alemán. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza tener que aclarar todavía en estos tiempos el temita de las lenguas y los dialectos! Si para ti el luxemburgués es una lengua, perfecto, bien por ti. Pero si para ti el luxemburgués es un dialecto del fráncico mocelano, pues estupendo también. Espera, se vea bien. ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Bien! ¡Bien! A ver, hay gente que toma el luxemburgués como una variante de un dialecto del alemán que se llama fráncico-mocelano y que se habla en el oeste de Alemania. Y este dialecto, histórica y geográficamente, se ha extendido hasta la zona que hoy es Luxemburgo. ¿Y qué pasa? Sí, el idioma luxemburgués viene de ahí, pero como Luxemburgo es una nación soberana y ha estandarizado su versión de este dialecto alemán, pues por eso se le puede considerar lengua. Y es que muchas veces la diferencia entre lengua y dialecto, si es que
que la hay, y si la hay, por favor, explícamela, es un estatus político. Y en este vídeo vamos a tratar al luxemburgués como una lengua propia. Pero si tú crees que es un dialecto, perfecto. Alrededor, ya me sale. Alrededor de 300.000 personas tienen el luxemburgués como lengua materna. Es sobre todo la lengua que se habla en las casas de los luxemburgueses y en los colegios e institutos. Pero aunque la lengua luxemburguesa sea lengua oficial y un símbolo nacional, en Luxemburgo los textos legales deben redactarse obligatoriamente en francés. Y es que, sin meternos en mucho lío sobre historia de Luxemburgo, a pesar de que el luxemburgués sea una lengua germánica y la zona ha estado fuertemente influenciada por la historia y la cultura germánica, el francés siempre ha tendido a ser la lengua de prestigio de Luxemburgo y siempre se ha impuesto en el ámbito legal, oficial y administrativo. De hecho, veamos qué opinan los residentes francófonos de Luxemburgo sobre la importancia de hablar y aprender a hablar el luxemburgués. Dentro vídeo. Pensez-vous qu'il est nécessaire d'apprendre le luxembourgeois pour y vivre ou y travailler? Non, pas vraiment. Ça fait 15 ans que je vis au Luxembourg et je ne parle pas du tout luxembourgeois. Je pense que c'est important, oui, effectivement. Surtout plus pour vivre que pour travailler. Culturellement, je pense que c'est toujours bien de connaître et d'apprendre la langue du pays dans lequel on vit. Après, en termes d'employabilité et professionnelle, je ne pense pas que ce soit vraiment utile d'apprendre le luxembourgeois parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de luxembourgeois qui travaillent dans les banques, donc je pense qu'il y a plutôt des autres langues comme plutôt l'allemand qui elles sont plus intéressantes et plus utiles à apprendre si on veut évoluer professionnellement au Luxembourg. Sacar vuestras conclusiones y dejádmela en comentarios. Como ya os dije, el luxemburgués está directamente relacionado con el Hochdeutsch, el alto alemán, pero también tiene fuertes influencias del francés. Un ejemplo ilustrativo. Como veis, el luxemburgués tiene mucho más que ver a simple vista con el alemán que con el francés. Si os dais cuenta, muchas palabras son muy parecidas. Heute y haut, ist, as, schön, schön. Pero os aseguro que fonéticamente, si escucháis bien, hay mucho de francés. Ich komme ursprünglich aus Lützeburg, also ich bin Lützeburger. Aber wenn es um die Frage geht, wie wir heim zu schwätzen und mein Heim möchte, wenn ihr Lützeburg seht. Además, hay cuestiones estructurales que se asemejan más al francés. Por ejemplo, el luxemburgués prefiere, por regla general, decir an der Park mit Eisafren, en el parque con nuestros amigos, como hace el francés, en lugar de con nuestros amigos en el parque, mit unseren Freunden in den Park, como hace el alemán. Pero ya os digo que esto no tiene por qué ser siempre así, es solo un ejemplo. Además, las influencias del francés se cuelan también en palabras de la vida cotidiana. Salut, merci, fromage, affaire, droit, lampadaire, lampadaire. Todas estas son palabras del luxemburgués directamente tomadas del francés, pero la lengua luxemburguesa no solo hace copy-paste del francés, también las adapta a su fonética y su ortografía. Por ejemplo, la palabra edi, que significa adiós y que viene del francés adieu. Luxemburgo es sin duda un país de políglotas. De hecho, la alternancia lingüística o el switch coding es decir, alternar varias lenguas en un mismo discurso, es lo más normal en las casas luxemburguesas. La mayoría de habitantes hablan fluidamente el francés, el luxemburgués, el inglés y el alemán, normalmente en ese orden de prioridad. De hecho, hace relativamente poco, en el contexto de la guerra de Ucrania, se hizo viral un reportero luxemburgués informando en 6 lenguas. There's been a war with Russian-backed forces in the east, the Donbass region for 8 years now. Natürlich ist schon ein gewisser Sinn und der Krieg gewinnt, den natürlich schon am Gang am Osten, an der Donbass-Región, zwischen der Ukraine. Dos reuniones que va a mantener el presidente francés hoy en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. Y Moscou brandiu o anúncio de retirada da terça-feira como prova de que os temores da guerra foram fabricados por un occidente hostil. À ce stade, la guerre semble probable, c'est aussi simple que cela. Mais il y a encore cette petite lueur d'espoir que la diplomatie puisse arrêter une invasion russe. Das ist genau das, was sie erwartet hatten. Desinformation, gefälschte Angriffe und ein Vorwand für Russland in die Ukraine einzumarschieren. Pero todavía me queda una sorpresa de Luxemburgo. Esta no te la veas venir, pero el portugués es la segunda lengua materna más hablada de Luxemburgo. Portugal
Do they know coffee in Portugal? A ver que lea. Según datos del Instituto de Estadística y Estudios Económicos de Luxemburgo, el State, el 15,4% de los encuestados indicaron el portugués como su lengua principal. Y es que en Luxemburgo hay una fuerte comunidad de portugueses. En 2021 residían en Luxemburgo casi 94.000 portugueses, representando el 14,5% de la población total de Luxemburgo. Esta comunidad constituye la mayor población extranjera de Luxemburgo. El portugués se utiliza sobre todo en el entorno doméstico. Alrededor de un 10% de residentes la utilizan en casa. De hecho, se estima que la comunidad portuguesa ha establecido más de 80 asociaciones en Luxemburgo, muchas de las cuales se encargan de promover la cultura y lengua portuguesa en el país. Estas asociaciones están distribuidas por todo Luxemburgo, pero se concentran notablemente en la ciudad de Luxemburgo y en las comunas de Esch-sur-Alzette, digo yo, y Dievedange. Puede ser. Tanto que algunos ya ven en estas zonas unas posibles islas lingüísticas de portugués en el futuro, pero en el futuro todavía no. Y si no sabes qué es una isla lingüística, ¿qué haces que no te estás poniendo el vídeo que hice sobre el tema? Bueno, hoy no daré mucho la brasa al final del vídeo. Simplemente diré que me da mucha envidia países como Luxemburgo, que prácticamente solo por nacer allí ya tienes garantizado hablar 3 lenguas. Y a mí me ha costado mucho tiempo y dinero poder hablar más de una lengua. Luego, pongámonos a pensar, siempre ponemos en Europa el ejemplo de Suiza como país multilingüe. Y sí, Suiza es un país multilingüe, pero su población no es del todo políglota. Si queréis un día hacemos un vídeo sobre el tema. Sin embargo, la población de Luxemburgo es políglota, pero no lo tenemos en cuenta. Y ya poco más, un poco lo que os dije al principio. Qué pena que teniendo zonas lingüísticas tan interesantes y tan cercanas, si eres europeo, no sepamos casi nada sobre ellas. Pero bueno, eso es lo que intento buenamente con este canal, que las vayamos conociendo y que juntos rompamos la barrera del idiota. Mi nombre es Manuel Lunardi y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!